Cuando hablamos de razas, estamos hablando literalmente de los grupos sociales o étnicos que lo conformaban en ese tiempo, ¿ok? Para eso estamos nosotros viendo la formación de grupos étnicos. En ese tiempo existían tres grupos bien marcados. En este caso tenemos a los españoles, ¿ya? Tenemos a los indígenas y en este caso tenemos a los negros, ¿ya? Recordemos que los negros vienen al Perú, ¿ya? Después de que España haya colonizado África, ¿no? España primero coloniza África, se traen a los esclavos de allá, los comercializan y los traen aquí al Perú, ¿no? Debido, lógicamente, sabemos que en ese tiempo, pues, también había una formación y una discriminación racial, ¿no? En este caso, tras las diferencias de castas, ¿no? Pues empieza a surgir la marginación. Ante esa situación empiezan a haber, eso es muy importante, por favor, ¿ya? Ante esta situación nacen dos grupos legalmente divididos, ¿ok? ¿Cuáles son esos dos grupos legalmente divididos? La República de Españoles, ¿ya? Y la República de Indios. Estos dos, en este caso la República de Españoles, estamos hablando de todo, pero de todo este español europeo que provenga literalmente de allá y se establezca aquí en el Perú. Pero cuando hablamos de la República de Indios, estamos hablando pues del grupo de personas que se mantenían ya en la nobleza indígena aquí, las cuales también recibían ciertos beneficios, ¿no? En este caso, estos grupos pues recibían los privilegios de acuerdo a la clase social. Lógicamente, el estrato más alto era la nobleza, ¿no? De ahí pues hacia abajo era un grupo marginado, por decirlo de esta forma. Bien, ahora, ante esta situación sinuosa de cómo estaba compuesta la organización del virreinato en el nivel social, es impreciso decir y dominar y rescatar los ciertos aspectos aquí ya mencionados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es la República de Españoles, es el agrupamiento del grupo, del sector dominante, ¿no? En este caso los europeos dominaban sobre el virreinato. En cuanto a la República de Indios, era el sector dominado, considerado como vasallos del rey, sujetos a derechos, jurídicamente eran considerados como menores de edad. Los negros, por su lado, eran considerados como objetos en sí, ¿no? No tenían una casta, no tenían una solvencia económica, por más lo más largo que se pudo haber hablado de ellos, pues, es que eran comercializados, ¿no? Es lo más factible y lo más entendible en cuanto a lo que es el virreinato. Bueno, en cuanto a la organización social, pues ya lo vemos de esta forma, ¿no? En la República Española es la nobleza peninsular, que son prácticamente burócratas de España, la nobleza indiana, que son dependientes de los primeros, descendientes, perdón, de los primeros invasores. Ambos poseían el título de nobleza. Añade esto, por favor, a los apuntes que estés haciendo, ¿ok? Aquí hay dos puntos muy importantes. Al igual que en el imperio de los incas sobre la nobleza de privilegio y la nobleza de sangre, en la nobleza indiana, ya, en la nobleza indiana eran los descendientes, los hijos de los primeros invasores que vinieron con Francisco Pizarro y Diego de Almagro, los cuales pues se establecieron aquí en el Perú, y ellos pues también tenían títulos, ¿no? De ser nobles, y lógicamente tenían prioridades, ¿no? La clase media en el virreinato estuvo conformado por la burguesía comercial e intelectual. Cuando hablamos de la burguesía, estamos hablando del sector que invierte dinero, ya, para ser partícipe del comercio en cuanto a lo que es el virreinato. Y también tenemos los criollos de relativa solvencia económica. Recordemos que los criollos vienen a ser los hijos de los españoles nacidos aquí en el Perú. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso. Luego de esta situación, ya, luego de esta situación, también tenemos ya el manejo que estamos analizando acá, que es acerca de los españoles y los criollos bajo el pueblo, ¿no? Que eran prácticamente pues un sector del grupo, ya social, por decirlo de esa forma, que se mantenía pues en un estatus económico diferente, ¿no? Ellos pues eran comerciantes, artesanos, eran la plebe, era la gente que pagaba fuertes ingresos en cuanto a lo que es los impuestos, y pues de esta forma ellos vivían y se desarrollaban en ese entorno. ¿Ok? Bien, ante esta situación pues vamos a avanzar al siguiente punto, ¿no? Acerca de la República de Indios, cómo estaba estratificado los indígenas también, porque había una diferencia de casta en los indígenas. Ahora, en los indígenas, pues habían dos factores, ¿no? Teníamos el cacique, que era el jefe de comunidades, al quien no se le tocaba, sino que a él se le respetaba también sus derechos y pues por de esa forma te ayudaba a gobernar. Y el Barayoc, que era prácticamente un alcalde de indios, pues ellos hacían la forma administrativa de contabilizar y de esta forma pues tener también un sector muy relevante e importante dentro de esta misma, ¿no?
Luego de eso tenemos los indios, ya los indios comunes, que son los mitimayos, los yanaconas, los pongos, que eran pues el sector explotado, desposeído de privilegios, la base del sistema para poder trabajar, y la clase productora y tributaria. O sea, el sector más pobre era el que pagaba tributos. O sea, los esclavizaban, los marginaban, pero de esa forma pues ellos pagaban los impuestos de una forma injusta, ¿no? La cual pues la nobleza indiana también no se veía excepta de algunos impuestos, ya que era una forma de cómo subsistir en aquellos años. Ahora, la organización social real, ya como se estipula, estaba pues de esta manera, ¿no? Después de lo que hemos analizado nosotros, lo tenemos aquí. Primero tenemos en esta situación la clase alta, ¿no? Los virreyes, tenemos en este caso los comerciantes, la gente más relevante, más importante. La clase media, recordemos que aquí está la nobleza indiana, los comerciantes medianos, gente que todavía comercializaba. Y pues en este caso el pueblo, tenemos a los españoles pobres, que también existieron españoles pobres en el Perú, ¿ya? Los cuales pues tenían que elaborar constantemente, y los indios, los negros, y en este caso los negros libres, y en este caso se formaron las famosas castas, las castas que vamos a analizar en un momento. Y en el caso, en la última rueda del coche, encontramos pues a los esclavos, ¿no? Los cuales pues no tenían derechos ni privilegios, y ellos pues eran prácticamente el sector marginado, ¿ok? Ahora, aquí vamos a entrar a lo que es el funcionamiento de las famosas clases marginales, ¿ya? Por ejemplo, los mestizos. ¿Cómo nace un mestizo? Un mestizo es la fusión de un español más una india, ¿ok? Ahora, los mestizos, dependiendo de su posición social o económica, estos podían acceder a la educación, ya que la educación no era para todos. Los negros, lógicamente, eran los esclavos, ya los negros landinos, que eran negros que aprendían el idioma, el español, a ellos se les decía los negros ladinos. Luego tenemos los negros bozales, perdón, que eran negros que no aprendían el idioma español, que solamente estaban pues con su dialecto original, ¿no? Y los negros, pues en este caso los cimarrones, que eran negros que fugaban hacia zonas alejadas, refugiándose en lugares llamados los palenques. Habían negros pues que encontraban la suerte de poder migrar a otro lugar, de poder irse a otro lugar en busca de una mejoría ante su territorio, y pues para esa situación ellos pues preferían irse y resguardarse del yugo español que los oprimía, ¿no? Bien, ante esa situación también encontramos el otro sector que son las castas, ¿no? Blanco más india es un mestizo, un blanco más negra es un mulato, un negro más un indio es un sambo. Entonces, de esa forma las castas sociales se han ido diversificando, por decirlo de esa forma, y pues el Perú va a ser un país muy conocido por el hecho de que hay una diversidad cultural, una diversidad racial, y en este caso la fusión de las castas, ¿no? Entonces aquí tenemos pues el complejo matemático de cómo las castas surgen, ¿no? Los españoles más los indígenas sale un casto, ¿no? Un mestizo, perdón. En este caso los españoles más una negra sale un mulato. Un negro más un indio te sale pues un sambo. Entonces de esa forma, por decirlo de esa naturaleza, surgen las famosas castas raciales. Bien, ante esta situación también sinuosa, ya es importante entender cómo estaban estratificadas las formas de trabajo. ¿Ah? Ya hemos visto cómo estaban en este caso la forma social, pero las formas de trabajo eran pues prácticamente algo más fuerte, por decirlo así. Del trabajo más fuerte que se pudo caracterizar fue la mita, la famosa mita minera, la cual era un trabajo asalariado ya para varones indígenas entre 18 y 50 años. En este caso, pues el salario era miserable, lógicamente, no te iban a pagar como un minero actual. Y en este caso, pues lo que se tenía que hacer era laborar en las minas hasta prácticamente hasta morir, ¿no? Ya que a los 50 años, pues prácticamente no te queda nada de vida, y muchos de ellos fueron llevados como esclavos a estos lugares, y es lo que va a distorsionar al virreinato en sí, ¿no? En este caso, los lugares donde se trabajó la mita minera ya van a ser en la mina de Potosí, la mina de Pasco, la mina de Castro Virreina, la mina de Oruro, Calilloma, en la mina de Laicacota y la mina de Lucanas en Barinacochas. Entonces, estas son las minas que van a ser más trabajadas en el virreinato, de la cual pues todos los minerales que estaban ahí eran enviados directamente hacia España. Luego de esto encontramos la mita obrajera, ¿no? Que esto es prácticamente el hecho de labrar vestimentas, el utensilio de los hilos de la lana, el algodón, la cual pues en esta situación se utilizaba mucho para poder vestir a las personas en aquellos años, ¿no? Acá tenemos un dato: en el Perú el primer obraje fue instituido por Antonio Rivera en el año 1545. Anota esto, por favor, ¿ok?
En el año 1545, el señor Antonio de Rivera fue el que va a fundar la famosa escuela de obrajes en ese tiempo, ya que esto era un arte, jóvenes. Ahora, luego de esta situación, muchachos, luego de esta situación, vamos a encontrar pues la mita agrícola, ¿no? Que lógicamente es el trabajo obligatorio realizado por todos los mitimayos en las tierras de los estados. Todos tenían que elaborar porque era la fuente de ingreso primaria. Luego tenemos la mita de las plazas, de la plaza, ¿no? Que eran faenas laborales realizadas por los mitimayos en las ciudades a corto plazo semanal, que podían ir construyendo templos, municipios, algo así como pequeños constructores, la mano de obra, ¿no? Para embellecer la capital. Otras formas de explotación, porque esa es la palabra exacta, ¿no? Fue en este caso lo que es la mita plastiquera, ¿no? Que es en esta situación cuando los indios ricos pagaban para no ir a la mita minera, ¿no? En este caso, pues, habían indios que sí tenían solvencia económica y no pagaban, y pagaban para que no los mandasen, porque era una obligación que todo indio, cumpliendo los 18 años, se iba a trabajar a la mina. Entonces había unos que no, pues, pagaban y de esa forma se salvaban de ese lugar, ¿no? Los mingados, que eran indios que vendían su fuerza de trabajo en las minas por un mayor pago. Los pongos, que era un servicio doméstico para los españoles, y en este caso los michis, ya que eran niños al servicio de criados de las grandes autoridades o también, por qué no decirlo, de grandes curacas. Entonces la explotación era la forma viable más importante que los españoles encontraron para poder explotar toda la materia prima que había aquí en el Perú, ¿ok? El llanocaje, que era un servicio de indígena a perpetuidad, que no tenía límite de tiempo, ¿ok? Y el guarache, que era un trabajo de los indígenas en las minas, de doble turno sin descanso, y esto pues era sumamente mortal. Esto de aquí fue muy utilizado en el tiempo del virreinato. Las actividades económicas, ¿ok? ¿Cuál era el fundamento, la columna vertebral de la economía virreinal? En este caso encontramos pues la minería, ¿ok? Eso era el objeto por la cual pues Pizarro vino y era el objeto por la cual pues los españoles van a quedarse aquí y el objeto por la cual pues van a matar a muchos indígenas en el transcurso de las grandes minas. Una de las minas más importantes que tuvo América en ese tiempo, América Latina, era la famosa minas de Potosí, en Bolivia, ¿ok? Esas minas de Potosí en Bolivia y las minas de Huancavelica en el Perú ya eran las minas de mayor realce, por decirlo de esa forma. Las minas de Potosí tenían abundante plata. Entonces, algunos escritores dicen que los españoles vinieron y le abrieron más de 1,200 huecos a esta mina, por la cual pues sacaban todo el material precioso. Algunos dicen inclusive que con el oro de las minas de Potosí se podía haber construido un puente desde aquí hasta Norteamérica, algo que prácticamente pues sería algo disoluto, ¿no? Pero es algo que normalmente se pudo caracterizar y pues se puede haber entendido que también se podía construir ciertos artilugios como plata, cobre, ¿no? Que la cual se utilizaba como aleación también, las famosas aleaciones de cobre y estaño, que en ese tiempo también había. El comercio literalmente se da entre el siglo XVI al siglo XVII, ¿ok? La forma de vía era marítima, lógicamente, porque no había aviones todavía jóvenes, ¿ya? Ante esta situación encontramos pues que la ruta más viable era por el Atlántico, ¿no? Llegar en este caso hasta la capitanía de Venezuela, ¿no? Y de esa forma establecerse por Panamá y llegar al puerto del Callao, ¿no? Y algunas rutas en esas que eran terrestres que llegaban a este mismo puerto y de esa forma retornaban a dicho lugar. Los barcos pues, eran los grandes galones, ¿no? Que eran flotas que podían transportar muchísimo personal y a la vez bastante materia prima. A partir del siglo XVIII, el comercio decae debido a las grandes revoluciones indígenas que ya estaban empezando a surgir, en este caso del señor José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru, ¿no? La industria, en este caso, pues los obrajes que se daban en Chorrillos, los medios de obrajes que se daban pues entre 6,5 estelares, o sea, la parte del obraje era un aspecto muy importante, no solamente para aquí en el virreinato, sino también para lo que es en la parte de Europa, ¿no? Se trasladaba mucho la industria. Y eso que todavía la primera revolución industrial estaba recién floreciendo o no nacía todavía la primera revolución industrial. La agricultura, pues el cultivo de azúcar, vid, olivo, que principalmente correspondían a los sectores más importantes de ingresos para lo que es el virreinato y en este caso también para lo que es la colonia en Europa, ¿no? Ahora, la educación colonial se caracteriza por ser, en este caso, al igual que en el Imperio Inca, solamente y exclusivamente para algunos sectores. Los criollos, ¿no? Los españoles, pero hubo un grupo religioso, ¿ok? Hubo un grupo religioso llamado los jesuitas.
los cuales pues este grupo religioso empieza a enseñar o empieza a educar al sector indígena en materias que normalmente pues a ellos no les correspondería. Tanto así que los jesuitas, perdón, fueron expulsados de Lima, ¿ya? Y debido a esa gran labor de los jesuitas, se van a fundar universidades muy importantes. Por ejemplo, la Gran Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue creada el 12 de mayo de 1551 dentro de lo que es el Virreinato del Perú. Entonces, por eso que aquí en Lima está pues la universidad más antigua de Sudamérica, ya que es en este caso la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y los jesuitas, pues este grupo religioso, van a impartir la educación inclusive hasta la parte de lo que es la selva peruana, la sierra, y yendo hacia esos lugares, ¿no? Y luego de esto tenemos pues el Real Convictorio, que eran pues lugares de centro de educación donde también pues la nobleza, los criollos, los españoles ingresaban a ese lugar para empezar a educarse. Tanto así fue el desarrollo ya del virreinato con mucha alevosía, podemos decir, que se pudo haber hecho cosas buenas también, ¿no? En este caso el sistema educativo, en este caso también el sistema de economía, que poco a poco aquí en el Perú se empezó a afianzar de una forma formidable, por decirlo así. Bien, jóvenes, y hasta aquí pues ha sido el desarrollo, ¿no? De cómo estuvo estructurado el virreinato del Perú, de qué forma se conoció y de qué forma pudo este pues ponerse al tanto en un mundo tan acérrimo, ¿no? Saber que pues aunque se pueda haber dicho y decirlo es muy fácil, que prácticamente el virreinato fue algo más viable para España que para nosotros, ¿no? Y como lo dije una vez, Europa es Europa gracias a las riquezas que se pudo haber establecido aquí en lo que es América, ¿no? O sea, se llevaron casi toda la materia prima y eso pues prácticamente nos va a ayudar a entender una cosa, que si esa materia prima hubiese sido explotada por nosotros, pues la historia sería muy distinta, jóvenes. Estaríamos hablando de un Perú distinto, de un Perú más afianzado económicamente y de un Perú pues más políticamente hablando también más establecido, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo el virreinato se desarrolló, ¿no? Y de ahí pues empiezan a nacer los pequeños lados de las famosas repúblicas que más adelante se van a dar. Bien, chicos, hasta aquí pues ha sido la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no les